Quisiera dar un poco de contexto para lo que nosotros sabemos de las secciones 6 al 9. Ahora, la verdad es que tenemos mucho de los acontecimientos que pasaron alrededor de las fechas de cuándo se recibieron estas secciones, pero como pueden ver si van a la página de la iglesia donde dice la cronología de las secciones de doctrina y convenios, muchas veces no tienen fechas, tal vez solamente un mes o una posible fecha. Para estas secciones del 6, 7, 8 y 9 solamente dice abril de 1829. Así que la verdad es que no tenemos muchos detalles, no sabemos exactamente en qué día y de hecho algunos han propuesto que tal vez, por ejemplo, la sección 7 se recibió en el mes de mayo. Lo que pasa es que en la historia de la iglesia, y cuando digo historia de la iglesia me refiero a un libro en particular, muchos se acordarán que se vendían mucho antes, pero 7 tomos que decía Historia de la Iglesia por José Smith. Y uno con esos libros podía leer desde su niñez hasta la muerte de José Smith, como si José Smith mismo en esos 7 tomos estuviera relatando su propia vida. Pero lo que hemos aprendido a través de la historia, a través de la composición, de la redacción de ese libro, es que después de la muerte del profeta, bajo el profeta ahora de Brigham Young, él pidió que todos juntaran todos los recuerdos, documentos, diarios donde se mencionara a José Smith. Entonces se recompila toda esa información. Ellos deciden, porque muchas cosas no estaban tan claras de cuándo pasó. Por ejemplo, pudo haber sido un diario que dijo, "Oh, en el verano del 1830 y tanto, José Smith me dijo". Entonces, muchos años después, tratan de poner todo eso en orden y lo convierten y lo ponen en primera persona, o sea, lo ponen en la boca de José Smith como él mismo lo estuviera diciendo. Un gran ejemplo, y estoy dando toda esta explicación para saber lo difícil que es ese documento que se conoce como Historia de la Iglesia por José Smith. Lo difícil ahí es porque es que tenemos recuerdos bueno, tienen que buscar cómo ponerlos en esta cronología de José Smith y muchas veces la información se cambió. Por ejemplo, al principio de nuestro libro de Mormón, tenemos una cita donde dice, yo, José Smith, le dije a los hermanos que el libro de Mormón es el más correcto, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero si vamos a la fuente, o sea, eso está en el libro de o Historia de la Iglesia, como si lo estuviera diciendo José Smith mismo, pero si vamos a la fuente, termina siendo el diario de Wilford Woodruff, otro profeta, pero claro, diario de la época de José Smith. Y él dice que José Smith se puso enfrente de los hermanos y habló sobre el libro de Mormón y que es el más correcto. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, ¿verdad? Solo es un ejemplo que quiero darles. Porque vemos cómo bajo Brigham Young la iglesia decidió poner eso en la boca de José Smith como o él mismo lo estuviera diciendo. Bueno, esas son las dificultades de la documentación. Ahora, muchos han buscado cómo ver mejor estas fechas, las secciones, la información que tenemos, la traducción del libro de Mormón, porque recuerden que durante la recepción de las secciones 6, 7, 8 y 9, José Smith está traduciendo el libro de Mormón con la ayuda de Oliver Cowdery, el escribiente. Ahora, vamos a analizar un poco la propuesta que ha dado un estudioso de la iglesia, John Welch. Tal vez se han escuchado de su nombre. John Welch es el mismo que descubrió lo que llamamos quiasmos en el libro de Mormón. Ahora, para ver, voy a usar una fuente de él, es el segundo tomo de este libro que se llama Opening the Heavens, la apertura de los cielos, donde él documenta muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la propuesta que él hace? Él, John Welch, sus amigos le dicen Jack Welch, él busca cómo frases del libro de Mormón aparecen o son parecidos a cosas que vemos en las secciones de Doctrina y Convenios. Así que él propone que durante las fechas donde se tradujeron ciertos pasajes del libro de Mormón se puedan concordar con ciertas revelaciones que se han recibido. Así que vamos a ver un poco de esta cronología, pero para entender, recuerden que estamos en abril 1829
El primero de abril más o menos, y estoy viendo acá de este lado porque tengo aquí mi cronología, en ese año, perdón, en ese día más o menos es cuando Samuel Smith, el hermano de José Smith, lleva a Oliver Cowdery desde donde estaban ahí con los padres Smith en Manchester, recuerden que está en Nueva York. José Smith está en Harmony, en Pensilvania, en la casa de Emma Smith, bueno, una casa ahí al lado de los padres de José Smith, digo, de padres de Emma. Y ellos salen para ir con él, con José Smith, porque Oliver quiere saber más de esta historia, todo lo que ha escuchado, porque los padres de José Smith le han estado relatando lo que José les ha contado. Llegan a Harmony el 5 de abril y eso es una fecha muy segura. Sabemos que no traduce nada el 6 de abril porque en esa fecha es cuando recibe la escritura José Smith para el terreno que está comprando de su suegro Isaac Hell, el padre de Emma Hell Smith. Entonces sabemos que ese día no están traduciendo porque están haciendo esa transacción y Oliver Cowdery está ahí y firma de testigo. O sea, tenemos los documentos para comprobarlo. Ahora, para el 7 de abril, con confianza podemos decir que esa fecha empiezan a traducir y escribir, documentar, dictar el libro de Mormón después de lo que se había perdido con Martin Harris, claro. Ahora, entonces, eh, podemos decir que termina más o menos a final del mes de julio de 1829. Algunos creen que más o menos el día 30. Así que tenemos desde el 7 de abril hasta finales de julio, cuando se traduce lo que tenemos hoy día como el libro de Mormón. Así que si vamos de Mosía capítulo 2, recuerden, no sé si han visto los demás estudios de cómo el capítulo 1 puede ser algo que ya se había traducido con Martin Harris. Lean esa investigación, vean los videos que hemos publicado, fascinante. Así que si empieza más o menos con el segundo capítulo de Mosía y llegan hasta, no solamente Moroni, sino que también primera, segunda Nefi hasta Jacob y Omni y Palabras de Mormón a final de julio, podemos ver si nos imaginamos cuánto pudo haber traducido cada día. Y hubo algunos días cuando no pudieron traducir por unas otras transacciones que tuvieron que hacer y ciertos viajes que hicieron. Y también las secciones que acabo de decir. O sea, podemos cuadrar las fechas con los capítulos del libro de Mormón, con las secciones, para ver más o menos cuándo se pudo haber recibido, cuándo se pudieron haber recibido las secciones 6, 7, 8 y 9. Así que vamos con esa historia. Y quisiera repasar más de la historia y tal vez lo haga, tal vez lo haga. Por ejemplo, sabemos que empieza en el 7, pero para el 9 de abril y para que sepan un poco más de cómo podemos ver esta concordancia, en, vemos que se propone que los Mosía de 8 a 11 se traduce. Y voy a tratar de buscarles un ejemplo concreto. Vamos a ver, si brincamos a la fecha del 26 de abril, es que cuando se pudo haber traducido Alma 38 a 40, se propone eso porque vemos que hay algunos parecidos en lenguaje que leemos por ejemplo, la sección 9, capítulo 14 con Alma 1144. Ahora, entonces ahí podemos ver algo del 26 de abril. Pero me voy a regresar nomás para empezar con la sección 6. El 6 de abril, voy a leer mi nota que tengo aquí. Dice, Oliver sirve de testigo de acuerdo con José Smith y Isaac Held, de un acuerdo entre José Smith y Isaac Held, algo que ya mencioné, de la compra de una cabaña de 13.5 acres. Y es la posible fecha de la sección 6. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la traducción. Así que podemos ver que al comenzar la traducción, y como dije ya antes, se comienza el día 7. Así que la sección 6 tiene que haber sido alrededor de esa fecha, ¿no? Del 6 de abril. Ahora, la sección 7, como dije anteriormente, se propone que fue en el mes de mayo, a diferencia de lo que tenemos en la cronología que nos tiene la iglesia en la página de la iglesia. Y voy a explicar un poco de eso por cuando lleguemos al mes de mayo. Para la sección 8, vemos, y mi nota aquí dice, que es posiblemente el 9 de abril, posiblemente se traduce en Mosía 8 a 9, y vemos un parecido con lo que tenemos en la sección 8, porque tenemos el deseo
de Oliver Cowdery de querer traducir también. O sea, imagínense, comienza en el 7 y ya para el 8 quiere también participar Oliver Cowdery. Tiene sentido. Y luego regreso a lo que había dicho del 26 de abril, posiblemente se traducen Alma 38 a 40. ¿Por qué? Porque podemos un parecido en lenguaje en la sección 9, versículo 14 y Alma 11 44. Ahora, estoy brincando muchas fechas porque para no meterme tanto en los detalles, pero sí, en abril sabemos que la familia Smith en Nueva York se cambia de casa a, de la casa de tablas, o sea, una casa más moderna, a la casa de troncos, donde estaba viviendo Hiram Smith, el hermano de José, y su esposa Jerusha Barden. Entonces, por algunos asuntos de trabajo, de pago de, ar- ar- de arriendo, terminan teniendo que los padres Smith mudarse a la casa de Hiram en el mismo terreno ahí. En mayo, como se ha dicho, es cuando reciben el sacerdocio bueno, el sacerdocio arónico, que es la sección 13 del mayo 15. Y vemos que si es que eso concuerda con su deseo de ellos de recibir el sacerdocio, podemos decir que en esas fechas se tradujeron los versículos más o menos de tercer Nefi 11 versículo 21 hasta el capítulo 12, versículo 2. O sea que vemos que al traducir sobre el sacerdocio, que tienen que tener sacerdocio para bautizar, es muy posible que hayan preguntado, bueno, ¿y nosotros qué? Y es cuando reciben el sacerdocio arónico. Así que podemos decir que al recibir eso el 15 de mayo, puede ser que habían traducido recientemente de Ser Nefi 11 y hasta a comienzos del capítulo 12. En más o menos el 18 y 19 de mayo, vemos que eh, es posible, porque sabemos que viajan José y Albert Cowdery 30 millas hasta Colesville. Recuerden que Colesville es donde está la familia Knight. La familia Knight son y de hecho para 1830 llegan a ser una ramita de la iglesia, son una familia que apoyan mucho a José Smith, van y viajan y visitan a esa familia. El, Tenemos otras, bueno, no voy a decir lo que tengo para el 19 de mayo porque es una fecha propuesta que es muy buena, pero no lo voy a mencionar en este momento. Para el 21 de mayo es cuando posiblemente traduce José Smith tercer Nefi 28 a 30 y recuerde que ahí es donde están las promesas para los 12 discípulos de las Américas. Y claro, se pregunta sobre el estado de Juan. Entonces, bueno, no es cuando se traduce, no se pregunta, sino que es cuando Jack Welch propone que si es que están aprendiendo sobre los discípulos que van a vivir más tiempo, los tres en particular, y se menciona a Juan el discípulo, es posible que en esa fecha preguntan sobre Juan y es cuando reciben la sección 7, que es una traducción de un pergamino sobre Juan. Si ustedes saben el contexto de esa sección donde se aprende más de la misión de Juan, el discípulo, después de la muerte de los demás apóstoles. Así que ahí está lo que se propone para esas cuatro secciones. Ya vimos la sección 6 que pudo haber recibido el 6 de abril, el 8 que se pudo haber recibido el 9 de abril, sección 9 que se pudo haber recibido el 26 de abril y la sección 7 que a diferencia de lo que dice la página de la iglesia, Jack Welch propone, ojo, yo no estoy diciendo que sí o no, pero él propone que se pudo haber recibido el 21 de mayo, más o menos, cuando están preguntando, o sea, concordando las fechas de los capítulos que se pudieron haber traducido todos los días, estaban ahí en tercer Nefi del 28 al 30, preguntan sobre Juan y reciben una revelación sobre Juan. ¿Es posible? Es posible, pero es fascinante ver esta historia, ver lo que estaba pasando en la vida de José Smith en estas fechas. Bueno, gracias hermanos y hermanos hermanas y hermanos. Quisiera terminar con mi testimonio. Recuerden que esas fechas, esos detalles, aunque me encanten mucho a mí, no es lo importante. Lo importante para mí es siempre el corazón de uno. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta información? Para bendecir a los hijos de Dios. ¿Por qué nos da conocimiento de Dios y por qué nos importan tantas fechas? Para mí, para ver
el esfuerzo del profeta José Smith con sus compañeros, con sus imperfecciones, con sus metas, con las bendiciones del cielo y ver qué decisiones tuvieron que hacer con la poca información que tenía y luego con la mucha información que tenía. Y ver que a mí también se espera de mí, muchas veces con mucha o poca información, seguir siendo fiel. Y es lo importante. No recibo yo visiones ni dones de traducción de esa manera como José Smith, pero igual sí me ha bendecido mucho Dios. Tengo un testimonio de esta restauración, de cómo Dios nos ha bendecido y cómo su mano está en toda la obra que estamos efectuando. Hermanos y hermanas, recuerden siempre las bendiciones que tienen y la conexión que tienen con Dios, esa alegría, gozo y ánimo que siempre tienen por estar cerca de Dios y de su Hijo Jesucristo. No lo pierdan, no lo pierdan, no lo perdieron ellos a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaron. Nosotros también enfrentamos muchos desafíos. Ánimo. El Espíritu Santo nos inspira. Dios está con nosotros a través de Cristo y el Espíritu Santo. Me despido y adiós.